por los arquetipos del viaje. Yo, Carl Jung, estudié las grandes sagas de la humanidad. Ulises navegando por mares repletos de monstruos para volver a casa. Los argonautas en busca del vellocino de oro. Eran demandas del alma, el individuo en confrontación con el destino. Y hoy, ¿qué veo? Vuestra versión de la gran jornada heroica. Un gerente de marketing que, después de una reunión particularmente aburrida, escribe en mi mail pasivo-agresivo de dimisión. Compra una furgoneta de segunda mano, pega una pegatina que dice «No todos los que deambulan están perdidos» y anuncia en Instagram su nueva carrera como artesano de collares de macramé. Es la gran dimisión existencial, el abogado que se convierte en instructor de yoga en Bali, la contable que abre una panadería de fermentación natural, el programador que se va a vivir a una cabaña para reconectar con la tierra. Celebráis esto como el acto supremo de valentía y autenticidad, y puede que lo sea, pero la pregunta que vuestra euforia se niega a hacer ¿es esto una llamada genuina del alma para una vida más auténtica, o es solo la forma más elaborada y fotogénica de huir de uno mismo que vuestra era ha inventado? ¿Qué diría una mente como la mía sobre esta epidemia de fugas? Para diferenciar una verdadera transformación de una simple fuga, necesitamos hablar del concepto más central de todo mi trabajo, el proceso de individuación. Olvidad la jerga psicológica, es una idea muy simple. Imaginad que cada uno de vosotros nace como una semilla única. Una semilla de un gran roble no intenta convertirse en un pino, y una semilla de un delicado bonsái no aspira a ser un cactus. Cada semilla contiene dentro de sí un manual de instrucciones, un potencial único para convertirse en la versión más completa y auténtica de sí misma. La individuación es simplemente el proceso, a lo largo de toda la vida, de seguir ese manual interior. Es el viaje para convertirte en quien realmente eres, y no en la persona que tus padres, tu jefe, tu pareja o la sociedad esperan que seas. Pensad en esto. Todos nosotros nacemos con una especie de brújula interior, el GPS del alma, que apunta hacia nuestro norte verdadero, nuestro self auténtico. Pero muy pronto, la sociedad nos entrega otra brújula, una brújula externa. Esta apunta hacia el norte de las expectativas, lo que nuestros padres esperan, lo que la escuela premia, lo que la cultura define como éxito. Durante la primera mitad de la vida, la mayoría de nosotros navega usando esta brújula externa, porque ofrece seguridad, aprobación y un camino claro. El problema es que si tu norte verdadero interior apunta al oeste, y la brújula social apunta al este, pasarás décadas caminando en la dirección equivocada, sintiendo un malestar vago e inexplicable. ¿Y cómo se siente una vida navegando con la brújula equivocada? Los síntomas son claros y probablemente familiares para muchos de vosotros. Primero, un síndrome del impostor crónico. No solo en el trabajo, sino un sentimiento profundo de ser un impostor en tu propia vida. Como si estuvieras representando un papel que otro escribió para ti. Segundo, una alergia grave al lunes. No la típica melancolía de fin de semana, sino un pavor existencial. Una sensación física de que tu rutina está drenando tu fuerza vital. Y, por supuesto, mis favoritos. Sueños recurrentes con fugas. Soñar que estás volando, corriendo por campos abiertos o encontrando puertas secretas. Es vuestro inconsciente intentando compensar la claustrofobia de vuestra vida consciente. Este malestar tiene un nombre en mi consulta. Es la tiranía de la persona, la máscara social. Pasáis tanto tiempo perfeccionando la máscara, el buen hijo, el abogado de éxito, la madre perfecta, que acabáis creyendo que sois la máscara. La llamada a la individuación es aterradora porque os pide que os quitéis la máscara, sin garantías de que vuestro rostro verdadero vaya a ser aplaudido. Ese impulso irresistible de dejarlo todo es a menudo el momento en que la brújula interior empieza a pitar de forma ensordecedora. El grito de guerra de vuestra alma diciendo: esta no es la dirección correcta.
Es el momento en que la semilla rompe la maceta y el actor se niega a seguir usando la máscara que no le sirve, aunque todavía no sepa qué rostro tiene debajo. Pero aquí reside la gran sátira. El ego, la parte consciente de vosotros, es un maestro del engaño, escucha la llamada del alma para la individuación y, como un político astuto, se apropia de la narrativa para sus propios fines superficiales. Confunde la necesidad de confrontar la sombra con la voluntad de evitar la incomodidad y disfraza la fuga de aventura. Veamos el caso de Beto, nuestro nómada espiritual. Está agobiado en su trabajo, su matrimonio está en crisis, su sombra, representando sus miedos y fracasos, llama a su puerta todas las noches. En lugar de abrir la puerta, tiene una idea brillante. Lo vende todo, compra una furgoneta de segunda mano y se declara libre. Su búsqueda espiritual consiste en encontrar el ángulo perfecto para fotografiar sus pies con la puesta de sol de fondo, con leyendas como "Mi oficina hoy". Su meditación diaria es, en realidad, él navegando por TikTok en un lugar con buenas vistas. No está buscando una nueva vida, está buscando una nueva localización para sus viejos problemas. Su sombra no solo está en el asiento del copiloto, ahora tiene su propia cuenta de Instagram y está recibiendo más likes que él, especialmente en las fotos donde el motor de la furgoneta se avería en medio de la nada. Luego tenemos a Clara, la emprendedora de la libertad. Graba un video dramático, llorando, anunciando que deja su trabajo corporativo que le chupaba el alma para seguir su pasión. Su pasión, aparentemente, es convencer a otras personas de que dejen sus trabajos. Ahora vende un curso online llamado El despertar de tu diosa interior en 7 días, que es, en esencia, un PDF de 10 páginas con consejos que podrían haber salido de una galleta de la fortuna y 5 enlaces de afiliados para los mismos vestidos de lino que ella usa. Huyó de un jefe para convertirse en esclava de 1 millón de jefes, sus seguidores y el dios algoritmo. La presión por performar la felicidad y la libertad es infinitamente más estresante que cualquier informe trimestral. No escapó de la persona, simplemente cambió la máscara de ejecutiva competente por la de espíritu libre auténtico, que por cierto, exige mucho más mantenimiento y una buena conexión a internet. Y por supuesto no podemos olvidarnos del gran clásico. Ricardo, 45 años, contable. De un día para otro cambia el coche familiar por un deportivo rojo, a su esposa por la instructora de yoga de 25 años, y su hoja de cálculo de Excel por un tatuaje de dragón, que parece más una lagartija enferma. Sus amigos aplauden su valentía de vivir, pero desde mi diván lo que veo no es valentía, lo que parece un acto de liberación es, en realidad, pánico. Es su puer eternus, su eterno muchacho interior, teniendo una rabieta monumental contra la llegada de la mediana edad. No está empezando una nueva vida, está intentando desesperadamente reiniciar la primera mitad, porque tiene un miedo mortal a las tareas de la segunda. La sabiduría, el legado, la confrontación con la finitud. El peligro en todos estos escenarios es el mismo. La creencia de que el cambio geográfico o material sustituirá a la necesidad de un cambio psicológico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, meros mortales, distinguir una llamada auténtica del alma de un mero capricho del ego? ¿Cómo saber si el deseo de dejarlo todo viene de nuestro centro más sabio o de nuestra parte más infantil y asustada? La clave está en aprender a diferenciar las voces que hablan dentro de nosotros. Pensad en esto como una batalla entre dos fuerzas en vuestra psique, el ego, el gerente del día a día, y el self, el CEO sabio y silencioso de vuestra alma. La voz del ego, cuando entra en pánico, es alta, ansiosa y suena como un gerente de crisis que ha tomado demasiado café. Grita: ¡basta! ¡No aguanto ni un día más! ¡Me voy ahora! Es una voz reactiva, que busca culpables externos. Mi jefe es el problema, la ciudad es el problema, mi relación es el problema. Ofrece soluciones drásticas e inmediatas que prometen un alivio rápido, una fantasía de una vida sin dolor y sin esfuerzo. La fuga del ego es un movimiento lejos de algo que duele. La voz del self, la verdadera llamada, es diferente. Es un susurro. Es una nota de bajo que suena persistentemente en el fondo de la orquesta de tu vida. Puede ser ignorada durante semanas, meses o incluso años,
pero siempre vuelve en los momentos de silencio. No es una reacción, es una atracción. Es un sentimiento extraño y a menudo irracional de que deberías estar haciendo otra cosa, ser otra persona, vivir en otro lugar, aunque no tenga sentido lógico. Es como si un imán invisible te estuviera atrayendo hacia un futuro que tu ego ni siquiera puede imaginar. La llamada del self es un movimiento hacia algo que tiene sentido, aunque sea aterrador. Prestad atención a vuestros sueños. El ego está demasiado ocupado durante el día con sus hojas de cálculo y sus preocupaciones sociales, pero por la noche, en los sueños, el self habla en código. La llamada no aparecerá probablemente como un sueño literal de vosotros vendiendo cocos en una playa. Eso es una fantasía del ego. La llamada del self aparecerá como un símbolo, un sueño recurrente en el que encontráis una llave para una puerta cerrada, descubrís una habitación secreta y nunca antes vista en vuestra propia casa, o una figura sabia os señala un camino en un bosque oscuro. Estos sueños no os están dando un plan de negocio, os están señalando una tarea psicológica. Libérate, explora tu interior, sigue el camino desconocido. Y aquí está la prueba de fuego final, venida directamente del viaje del héroe de Campbell. Una llamada verdadera del alma es, a menudo, algo que intentáis al principio ignorar. Rechazáis la llamada, porque asusta. Os pide que salgáis de vuestra zona de confort, que arriesguéis la seguridad, que os enfrentéis a lo desconocido. La responsabilidad es inmensa. Una fantasía de fuga del ego, por otro lado, es seductora y parece fácil, por lo que os aferráis a ella sin dudarlo. Por lo tanto, paradójicamente, vuestro propio miedo y vuestra propia vacilación pueden ser la señal más clara de que la llamada es auténtica. El alma no llama a lo que es fácil, llama a lo que es necesario para vuestro crecimiento. Entonces, ¿qué hacer cuando se oye esta llamada, este deseo profundo de cambio? La respuesta no es, necesariamente, venderlo todo mañana. La respuesta es aprender a dialogar con ese impulso de forma consciente y madura. El cambio más importante tiene que ser interno, antes de que pueda ser externo con éxito. Cambiar de país no sirve de nada si lleváis el mismo equipaje psicológico en la maleta. Primero, escuchad el susurro, antes de que se convierta en un grito. En lugar de actuar al primer impulso, cread un espacio de silencio. Escribid en un diario. Meditad. Caminad por la naturaleza. Preguntadle directamente a ese impulso: ¿qué quieres realmente de mí? ¿Se trata de verdad de cambiar de trabajo? ¿O es sobre mi necesidad de sentirme creativo y valorado? ¿Se trata de terminar esta relación? ¿O es sobre mi miedo a la intimidad? Quitad las capas de la fantasía para encontrar el núcleo de la necesidad psíquica. Segundo, haced un pago inicial en vuestra nueva vida. Antes de dimitir para convertiros en escritor, ¿podéis comprometeros a escribir 1 hora al día durante 3 meses? Antes de mudaros al campo, ¿podéis pasar todos los fines de semana trabajando en una granja o haciendo senderismo? Poned a prueba la llamada a pequeña escala. Dadle a vuestro sueño la oportunidad de demostrarse en la realidad, no solo en vuestra imaginación. Esto os permite ver si la fantasía sobrevive al contacto con el trabajo real que exige. Tercero, y más importante, buscad la integración, no la amputación. Un cambio de vida saludable no borra vuestro pasado, se basa en él. Vuestras experiencias, incluso las corporativas y aburridas, os han dado competencias y lecciones. El objetivo de la individuación no es convertirse en una persona completamente nueva, sino integrar todas vuestras partes, el contable y el panadero, el abogado y el instructor de yoga, en una totalidad más rica y compleja. No estáis matando a vuestro antiguo yo, estáis permitiendo que evolucione hacia su siguiente fase. Y finalmente una cuarta recomendación, que es quizás la más sobria de todas. Preparaos para el Valle de la Sombra. En todos los viajes del héroe, después de que acepta la llamada y cruza el umbral, hay un periodo de oscuridad y prueba. Es el vientre de la ballena. El momento en que el entusiasmo inicial desaparece y el miedo, la duda y la soledad se instalan. Vuestra fantasía de dejarlo todo generalmente termina con la imagen de vosotros mismos sonriendo en la playa. Pero la realidad de la transformación incluye la noche en la que os preguntáis, ¿qué he hecho? Por lo tanto, preparaos para eso.
No os preparéis solo para el éxito de vuestra nueva vida, preparaos para su crisis. Ahorrad dinero no solo para vuestro sueño, sino para vuestros días de duda. Construid una red de apoyo de personas que os puedan recordar el porqué cuando lo olvidéis. La verdadera valentía no está en dar el primer paso, sino en seguir caminando cuando el paisaje se vuelve oscuro y el camino desaparece. Al final, dejarlo todo puede ser el acto más valiente de vuestro viaje de individuación o vuestra maniobra más cobarde para evitar crecer. La diferencia no está en la acción en sí, la dimisión, la mudanza, el fin de la relación, sino en la conciencia detrás de la acción. ¿Es una respuesta consciente a una llamada profunda del self para la totalidad? ¿O es una fuga inconsciente de vuestra sombra y de las responsabilidades de vuestra propia vida? Solo vosotros, en el silencio de vuestra alma, podéis conocer la respuesta. La verdadera aventura no es encontrar un nuevo mapa para un lugar exótico, sino tener la valentía de dibujar el mapa de vuestro propio mundo interior. Ahora, el diván es vuestro. La terapia continúa en los comentarios, y la pregunta es esta: ¿qué llamada habéis estado ignorando últimamente? Y, honestamente, ¿es una llamada a una verdadera aventura o una invitación a una fuga bien decorada? Si este análisis os ha ayudado a navegar vuestras propias encrucijadas, no os guardéis este mapa solo para vosotros. Dejad vuestro like, compartidlo con ese amigo que siempre está amenazando con dejarlo todo, y por supuesto, suscribíos al canal para más exploraciones de la psique moderna. Hasta la próxima.